Pues muchísimas gracias por sumarse a este balance general de los 50 billones de la mano con Revista Cambio. Y mi primera pregunta sería, ¿cómo le pareció este balance? ¿Cuál opinión le merece? Bien, lo más importante yo creo que se está pensando en Colombia, se está pensando en solucionar uno de los problemas más importantes que tiene el país en este momento, que es la sostenibilidad fiscal. ¿Qué es esa vaina? ¿Qué es eso de la sostenibilidad fiscal? Es que seamos capaces de sostener nuestro peso. Como cada hogar tiene que cuidar su billetera para no gastar más de lo que puede gastar, ese ejercicio hay que hacerlo y en el plan de los 50 pues están proponiendo una cantidad de medidas que algunas son difíciles políticamente, otras son más fáciles, pero técnicamente yo creo que van en el buen camino y tenemos que apoyar esta clase de iniciativas. Siempre la pregunta va a ser, ¿esto es políticamente viable? ¿Esto va a poder ser transmitido a la ciudadanía de forma efectiva para que todos entendamos por qué se están haciendo estos ajustes? Yo creo que esa es la tarea que se tiene hacia adelante. Lo importante es que hay gente trabajando en esto y para mí es muy importante eso. Esto nos lleva a preguntarle algo. ¿Cuál es, entre todas estas propuestas, o cuál sería la que usted ve más viable y, por otro lado, la más retadora de concretar? Sí, unas que son relativamente más viables es, por ejemplo, el ajuste de los precios del diésel. Ya estamos muy cerca. Hay otras que necesitan de modificaciones constitucionales. Yo creo que esas son las más retadoras. Esperemos a ver finalmente cuál es el resultado del ejercicio. Fuera de cámaras, usted nos proponía quizás unas propuestas, algunas ideas que pudieran colaborar en este proceso de ajustar esos 50 billones. Cuéntenos frente a la cámara cuáles pudieran ser esas propuestas. Sí, yo proponía cosas más agresivas. Yo creo que tenemos que salir de la caja porque el problema que tenemos fiscal es muy importante. Entonces, tenemos que pensar en reformas constitucionales, por ejemplo, en unificar los presupuestos generales de regalías y el presupuesto general de la Nación, que son cosas pues, que son complicadas porque implican no solamente una transformación institucional, sino una reasignación de funciones y de recursos. Entonces, en general, todas las reformas constitucionales pues, van a requerir muchísimo más trabajo. ¿Cuál es la importancia de hacer un reajuste fiscal teniendo en cuenta estas propuestas? Laura, todas las iniciativas relacionadas con equilibrar las finanzas públicas son importantes, sobre todo en un país como el nuestro, que tiene tantas necesidades y en el cual efectivamente hay necesidad de priorizar dónde usamos el gasto. Bueno, pues cuando se habla de ajuste fiscal, es cierto que muchos sectores estarán en controversia, en polémica, y eso implica que algunas de estas propuestas quizás serán más retadoras de implementar. Entre esas propuestas, y según su criterio, ¿cuáles son las más polémicas o cuál es la más retadora y por qué? Cuando se habla de esto del ajuste de las finanzas públicas y se trata solo una componente de las mismas, que son los impuestos, son en general efectivamente las que se vuelven más retadoras porque son instancias que tienen que discutirse con el legislativo, y en el legislativo efectivamente todos tenemos algún representante de nuestros intereses y ahí se hace difícil el tema. Ejemplo, el impuesto a las iglesias. N veces se ha intentado y N veces se ha frenado. Ese es un tema retador. Hay un tema efectivamente de medidas de convivencia. Para mejorar las medidas de convivencia está relacionada con el tema de las motos. Ese seguramente también va a ser un tema retador, pero al final todos esos temas hay que ponerlos en la mesa, evaluarlos y efectivamente determinar su viabilidad y el beneficio para la sociedad en general. Yo creo que es súper valioso, es una oportunidad increíble para que los colombianos en general, no solamente los académicos o lo que hacemos esos trabajos, entendamos que tenemos un tema fiscal que tenemos que solucionar. ¿Qué significa solucionar? Que estamos gastando más de lo que estamos recibiendo. Entonces creo que es una oportunidad muy valiosa para que esto le llegue a más gente, porque el ajuste que tenemos que hacer es tan fuerte que necesita consensos. Así es. Yo creo que sí, es el momento y ya deberíamos empezar a hacerlo desde ahora, y es contarle al mundo que necesitamos hacer, que el ajuste se tiene que hacer y que ese ajuste que se tiene que hacer tiene una reducción de gasto y unos aumentos de ingreso. Eso tenemos que hacerlo y es importantísimo de cara al proceso electoral que estamos viviendo y que se concreta a mediados del año entrante, y para que tengamos soluciones rápidas, porque necesitamos hacer cosas rápidamente. Entre las propuestas presentadas anteriormente, ¿cuál de todas ellas le llama más la atención, le parece más viable dentro de este reajuste que se tiene que hacer? Creo que hay una cosa que se ha hecho y se hizo muy bien en la primera parte del gobierno actual, y es quitar el subsidio a la gasolina. Yo creo que tenemos que hacer la siguiente, o lo siguiente tan importante o más, es quitar el subsidio al diésel. Tenemos que valorar ese tipo de subsidios bien, quitarlo, y eso nos ayudaría a ajustar las finanzas públicas un poco. Pero hay que hacer varias cosas. Esto va a ser de poquita plata, de mucha plata, de regular, pero hay que hacer varias cosas.
Y entre esas propuestas, ¿cuál será quizás la más retadora de ejecutar? Uy, yo creo que hay unas muy importantes que estamos planteando, que están planteando ustedes en términos pensionales. Es una discusión que yo llevo mucho tiempo tratando de dar, como subir las edades de pensión y igualar mujeres y hombres. Esas cosas no van a ser fáciles, pero el país se merece la discusión, porque yo soy mujer, tú eres mujer, y a la que más afecta, por ejemplo, que la edad pensional de nosotros sea más baja es a nosotras mismas. ¿Alguna propuesta fuera de estas que le presentamos que nos pudiera ayudar a reajustar esa economía? Bueno, yo creo que ahí las del IVA son muy importantes, ¿no? Pensarnos bien dónde vamos a tener el IVA, cómo lo vamos a tener. Y esa discusión que dimos hace unos años de que el IVA tenemos que aplicarlo a muchos más productos. Yo creo que eso tiene un equivalente fiscal muy importante, aumenta los ingresos, pero también es una discusión de no tenemos que subsidiar a personas de altos ingresos en IVA y podemos devolverle el IVA que le cobremos a los más pobres. Y ya sabemos hacerlo, tenemos la capacidad. Yo diría que el IVA es una de las cosas, es hacer este IVA del 19% para más productos. Lo más importante es que pareciera ser necesario un esfuerzo más grande por el lado del gasto que por el lado de los impuestos. Hay como más claridad de que hay que hacer un recorte del gasto y en particular de la inversión en un monto probablemente de unos 40 billones de pesos. Pues es que es difícil para la comunidad entender que el país ha llegado a tener un déficit fiscal muy cuantioso, del orden de un poco más del 7% del PIB. Eso pues es una cifra que dicen los economistas, pero que la gente realmente no entiende. Históricamente Colombia no ha tenido un déficit fiscal tan grande. Eso quiere decir que el país se tiene que endeudar masivamente para financiar ese exceso de gasto, que ha tenido que abandonarse la regla fiscal, que por esa razón el endeudamiento le sale más caro al país. Entonces yo creo que hay un consenso en el sentido de que hay que hacer un ajuste fiscal en el próximo gobierno, de eso no cabe duda.